Mohamed Salah, Sadio Mané, Víctor Osimhen y Brahim Díaz han guiado a sus selecciones a semifinales de la Copa Africana de Naciones. Y este es un momento extraordinario para repasar a los 20 mejores jugadores en la historia del continente africano. Leyendas del fútbol africano como Kalou Shawalya o Frederick Kanouté no pasaron el corte de este top 20 porque Víctor Osimhen tiene 27 años y cuando termine su carrera habrá hecho bastante más que ellos. Por lo pronto, ya ganó un histórico Scudetto con el Napoli, una liga en Turquía y un premio al mejor futbolista africano. Suma ya 198 goles y 50 asistencias en una carrera que apenas va a la mitad. El delantero ganés Tony Yeboah metía dos tipos de goles. Unos eran como este y el resto eran más o menos de este calibre. Yeboah no solo anotaba goles increíbles, es que metía muchísimos goles. Fue campeón goleador de la Bundesliga en 1993 y en 1994. Jugó en el Eintracht Frankfurt, en el Hamburgo y en el Leeds United. Entre Premier League y Bundesliga, Yeboah disputó 343 partidos, anotó 156 goles más 45 asistencias. En selección ganesa metió 29 goles en 56 partidos, pero la mayoría de aficionados al fútbol ni se enteró de su existencia porque Yeboah nunca pudo clasificar a una Copa Mundial. Su compatriota Samoa Gyan, en cambio, jamás destacó a nivel de clubes, pero fue animador de 3 Copas Mundiales. Primero en Alemania 2006, donde se apuntó un gol y una asistencia. Luego en Sudáfrica 2010, donde apareció en toda su gloria con 3 goles y un pase a gol y un inolvidable penal fallado. Y por último en Brasil 2014, donde la leyenda del número 3 ganés creció aún más con 2 goles y una asistencia. Con un total de 6 goles y 3 pases a gol, Asamoah Gyan es el futbolista africano más productivo en la historia de los mundiales. Michael Essien es leyenda de 2 clubes. El Olympique Lyon, donde el mediocampista defensivo ganó 2 ligas y fue premiado mejor jugador de la Liga en 2005. Y el Chelsea, donde Essien fue símbolo de trabajo sin reflectores en los buenos tiempos de José Mourinho. Essien ganó en el Chelsea 4 FA Cups, 2 Premier Leagues, una Carabao Cup y una Champions League, aunque para entonces el ganés ya era uno de los irrelevantes del equipo. Raba Madjer fue el primer jugador africano en meter gol en una final de la Champions League. Ocurrió en 1987 cuando el Porto del legendario delantero argelino sorprendió al Bayern Múnich. Ese año, Madjer se impuso a Roger Milla en las votaciones al mejor futbolista africano de la temporada. 5 años atrás, Madjer había saltado a la fama cuando vacunó a Alemania en una de las grandes sorpresas en la historia de los mundiales. En 1990, Madjer puso la cereza del pastel a su carrera cuando lideró a la selección argelina a ganar la primera Copa Africana de Naciones en su historia. El ganés Samuel Kuffour es el mejor defensa central en la historia del fútbol africano. No tenía la exquisita clase del marroquí Noureddin Naibet, ni tampoco aparecía cada 4 años en el álbum del mundial como Rigobert Song, ni mucho menos movió millones de euros como Kalidou Koulibaly. Pero fue más contundente, más confiable, más duradero y más campeón que cualquier otro. Kuffour jugó 277 partidos en el Bayern Múnich, ganó 6 Bundesligas, 4 Pokales, una Champions League y una Copa Intercontinental en la que el Bayern venció 1-0 a Boca Juniors con gol de Samuel Kuffour. Roger Milla
fue un adelantado a su época que jugó una Copa Mundial a los 42 años cuando todavía no era mainstream. Hablando de adelantado a su época, miren al Saint Etienne de 1985 y lo rápido y fácil que encontramos al camerunés, único futbolista de raza negra en el equipo. ¿Cómo han cambiado las cosas en Francia desde entonces? El camerunés jugó 12 temporadas en la Ligue 1 y marcó 139 goles, pero lo que lo trae hasta aquí es lo que hizo en los mundiales. Jugó 3 ediciones, 10 partidos, 5 goles y 3 asistencias. Números increíbles, solo emulados por Asamoah Gyan. Abedi Ayew ganó 3 veces el premio a mejor jugador africano, solamente por detrás de Yaya Touré y Samuel Eto'o. El mediocampista ganés era la figura del Olympique de Marsella, que ganó la Champions League en 1993. Era tan bueno que desde niño ya nadie le llamaba Abedi Ayew. Pasó a ser Abedi Pelé. Le pusieron el listón demasiado alto, todo hay que decirlo, pero de todas formas, Abedi Pelé es uno de los más grandes en la historia del fútbol africano. JJ Okocha es uno de los jugadores africanos que más huella dejaron en las canchas de fútbol. Okocha nunca jugó en un equipo grande. Digo, jugó en el Paris Saint-Germain cuando era un equipo del montón y jamás ganó un título relevante a nivel de clubes. En selección, eso sí, Okocha ganó la Copa Africana de Naciones en 1994 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Sin embargo, en ningún año de su carrera JJ pudo ganar el premio al mejor futbolista africano de la temporada, pero poco importa, porque en realidad no son los trofeos los que separan a los más grandes del resto, sino las memorias. Las calles nunca podrán olvidar la inimitable gambeta del nigeriano y Oliver Kahn, víctima del gol más largo, abusivo, sádico e inmisericorde en la historia del fútbol, mucho menos. La otra gran leyenda nigeriana es Nwankwo Kanu. 2 metros de pura exquisitez técnica. Kanu ganó 3 veces la Eredivisie y una Champions League con el Ajax, 2 Premier Leagues y 2 FA Cups con el Arsenal, aparte de aquella medalla de oro en Atlanta 96. A diferencia de Okocha, Kanu ganó no una, sino 2 veces el premio a mejor jugador del continente africano. Déjame premiar tu amor por este canal y cumplir tu sueño de ir al mundial. Si eres miembro categoría Neandertal, participarás con una ficha en cada uno de los 5 sorteos. Si te haces miembro Homo Sapiens, tendrás 2 fichas por sorteo. Porque muchas personas no creen que esto puede pasar. Tal era mi caso, me suscribí 2 días antes del sorteo y gané. Quizá fui el último suscriptor de su canal y aún así alcancé a ganar y me fui. Así que sí, háganlo, de verdad, vale mucho la pena. Y más ahora que va a ser 5 sorteos. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Se acerca ya el día del 4º sorteo para elegir al 4º miembro de este canal que irá al mundial. Pero lo que está todavía más cerca es el cierre de inscripciones. Todavía estás a tiempo. Hazte miembro y disfruta de todos los contenidos exclusivos que te ofrece este canal, además de la gran posibilidad de ir a la Copa del Mundo. En 2020, France Football anunció una preselección de 110 jugadores para configurar el 11 ideal en la historia del fútbol. La lista incluyó a 3 futbolistas africanos: Samuel Eto'o, George Weah y Tomás Nkono, elevado así a la categoría de uno de los 10 mejores porteros de todos los tiempos.
El camerunés ganó la Copa Africana de Naciones en 1984. Fue 2 veces premiado futbolista africano del año y como portero del Español de Barcelona fue 3 veces elegido mejor arquero de la liga. El mejor momento de su carrera lo vivió en la Copa Mundial de Italia 90. De hecho, fue en ese mundial cuando Nkono se volvió el ídolo de cierto niño italiano llamado Gianluigi, a tal grado que 17 años después, Buffon le puso Thomas a su hijo en honor a su héroe africano. Achraf Hakimi tiene 27 años y solo puede seguir escalando posiciones en este ranking histórico. En solo la primera mitad de su carrera, de él ya puede decirse que es el mejor lateral derecho de sus tiempos, como insinuó desde que jugaba en el Borussia Dortmund, hipótesis que más adelante confirmó en el Inter de Milán y luego ya no dejó lugar ni para el debate en el Paris Saint-Germain. Entre otros títulos y reconocimientos, Achraf ganó el Scudetto con el Inter, la Champions League con el PSG, el premio al mejor futbolista africano en 2025 y por si fuera poco, a diferencia del resto de leyendas en este ranking, Achraf llegó hasta semifinales de una Copa Mundial. Y todo esto, reitero, no es más que la primera mitad de su historia como futbolista. Pierre-Emerick Aubameyang nació en el noroeste de Francia, pero desde los 20 años decidió aceptar la invitación de Gabón, la selección en la que fue capitán su padre, Pierre Aubame, quien jugaba de defensa central. Aubameyang, a diferencia de muchos franceses de origen africano, sí que tuvo nivel suficiente como para haber jugado muchos años en la selección francesa, con la que disputó un partido a nivel sub-21, pero nunca especuló con su nacionalidad. A pesar de sus 40 goles en 83 partidos con Gabón, Aubameyang jamás logró nada reseñable en una de las selecciones de peor nivel en África. Pero si de clubes hablamos, pocos, o mejor dicho, ningún futbolista africano mantuvo semejante consistencia en la superélite. Aubameyang hizo 141 goles para el Borussia Dortmund, 92 para el Arsenal, 38 y contando para Olympique de Marsella, 13 para el Barcelona. En total, suma solo contando hasta 2025 677 partidos, 342 goles y 108 asistencias entre Liga 1, Bundesliga, Premier League y Liga Española. Si no está más arriba en este ranking histórico, es porque, aunque desfiló en varios de los mejores clubes de Europa, celebró muy pocos éxitos. Apenas una Pokal y una FA Cup. Su único título de liga, aunque solo a nivel estadístico, fue con el Barcelona porque jugó 8 minutos en la primera jornada de la temporada 2022-23 antes de irse al Chelsea. Riyad Mahrez nació en un violento suburbio de París, a 6 kilómetros de la capital francesa. 23 años después, apareció con otros 10 franceses, todos descendientes de argelinos, en el 11 titular de Argelia en la Copa Mundial de Brasil 2014. Es fácil justificar por qué Mahrez está entre los más grandes de los grandes de África. ¿Ganó la Copa Africana de Naciones? Sí, en 2019. La segunda de la historia de Argelia, que no la conseguía desde 1990. ¿Y ganó la Champions League? Sí, en 2023 con el Manchester City. ¿Ganó la Premier League? Sí, pero nada más 5 veces, incluida la de 2016, esa que marcó para siempre en nuestras vidas. En aquel año, Mahrez fue elegido mejor jugador de la Premier League y mejor futbolista del continente africano. Ya de veterano, se marchó a la Liga de Arabia Saudita como tantos otros, pero a diferencia de todos los demás, Mahrez ya consiguió el éxito más grande: ganar la Champions League asiática.
Solo 2 veces en la historia un futbolista africano quedó entre los 3 primeros en las votaciones al Balón de Oro. La segunda y más reciente ocurrió en 2022, cuando el senegalés Sadio Mané quedó segundo lugar detrás de Karim Benzema. Mané ganó todo lo que se puede ganar en un equipo de fútbol con el Liverpool. Antes de irse a Arabia Saudita, el extremo africano ya había metido 204 goles y puesto 95 asistencias en el fútbol europeo. Y lo más determinante, en 2021 guió a la selección de Senegal a su primera y única conquista de la Copa Africana de Naciones. George Weah es el único jugador de fútbol africano que ganó el Balón de Oro. Anotó 66 goles en el Mónaco, 55 en el Paris Saint-Germain y 58 en el Milan. No ganó demasiadas cosas en su carrera, para decirles la verdad. Una Coupe de France en el Mónaco, 2 Coupes de France y un título de Ligue 1 en el Paris Saint-Germain, 2 Scudettos con el Milan y una FA Cup con el Chelsea. Eso fue todo. Weah era un centro delantero rápido, potente, ágil, excelente en el 1 contra 1 y práctico. En ninguno de sus gestos ni decisiones priorizaba el lucimiento personal. Hace 30 años, Weah era indiscutiblemente el mejor futbolista africano de la historia. Y eso de que ganara el Balón de Oro en 1995, todavía hoy lo pone en otro nivel. Sin embargo, definitivamente la carrera del liberiano no fue tan laureada ni tan exitosamente larga como la de varios otros que aún sin ganar el Balón de Oro han triunfado más que Weah en esto del fútbol. Yaya Touré ganó el premio al mejor jugador africano 4 años consecutivos: 2011, 2012, 2013 y 2014. Ganó 3 veces la Premier League, 2 Carabao Cups y una FA Cup con el Manchester City, 2 títulos de Liga y una Copa del Rey con el Barcelona, aparte, claro, de la Champions League de 2009, en la que fue piedra angular del histórico año 1 de Pep Guardiola. Yaya era un mediocampista único, fuerte, inteligente, elegante, rápido, con oficio defensivo y olfato goleador. En selección nacional se retiró tras liderar a Costa de Marfil a ganar la Copa Africana de Naciones en 2015 y acabar por fin con una obsesión de 23 años que ni siquiera Didier Drogba fue capaz de remediar. 4 títulos de la Premier League, 4 FA Cups y en todas anotando el gol de la victoria en la final, 3 Carabao Cups y una Champions League con el Chelsea final en la que fue elegido MVP. 2 veces campeón goleador de la Premier League. Leyenda absoluta de los Blues con 381 partidos, 164 goles y 82 asistencias. Leyenda absoluta de Costa de Marfil con 95 partidos, 63 goles, 20 pases a gol y hasta una guerra civil detenida cuando en 2006 la selección de Costa de Marfil clasificó por primera vez a la Copa Mundial y Drogba aprovechó el momento único para llamar a la unidad nacional, suplicar por el cese al fuego y lo mejor de todo es que el ídolo fue obedecido. Hablar de Mohamed Salah es referirse al que cuando llegue el momento seguramente será considerado mejor futbolista en la historia del Liverpool. No tanto por sus logros colectivos, porque 2 Premier Leagues y una Champions League son un palmarés que se queda corto, incluso si lo comparamos con el de Mahrez o Yaya Touré o Drogba, sino por sus hazañas en el renglón individual. Salah es el máximo goleador extranjero en la historia del fútbol inglés. Fue 3 veces elegido mejor futbolista de la Premier League, más que ningún otro jugador en la historia. Ganó 4 veces el campeonato de goleo de la Premier League, otra vez más que ningún otro futbolista en la historia.
solo por mencionar algunos de sus múltiples récords. Salah sumó hasta 2025 117 asistencias y 250 goles con el Liverpool, 52 de ellos en la Champions League, lo que convierte al egipcio en el jugador africano con más goles en la historia de la Champions. Ningún futbolista africano ganó la Champions League como titular en más de una ocasión. Pero hay un jugador que no lo hizo 2, lo hizo 3 veces. Se llama Samuel Eto'o y no solo fue titular, sino protagonista en cada una de esas 3 finales ganadas. Con el Barcelona, el delantero camerunés anotó el del empate en la final de 2006 contra el Arsenal. Hizo el primero en la final de 2009 contra el Manchester United y el año siguiente con el Inter de Milán, Eto'o fue autor del pase a gol del 2-0 contra Bayern Múnich. En 2009 y 2010 se convirtió en el único jugador capaz de ganar 2 tripletes seguidos. Con la selección de Camerún, Eto'o conquistó 2 Copas Africanas de Naciones y una medalla de oro olímpica. Fue elegido en 4 ocasiones mejor jugador africano. Solamente Yaya Touré ganó ese premio tantas veces como él. Además de todo lo anterior, Samuel Eto'o es de calle el máximo goleador en la historia de la Copa Africana de Naciones. Me ha querido retar con motivo de la Copa Africana de Naciones. ¿Qué tanto conozco de África, sus países y en particular sus banderas? Yo me jacto de ser bastante bueno en este tipo de cosas, pero África tiene muchos países.